Saludos, buenas y sin mucho preámbulo, Educación Financiera. Este es un programa que se ha caracterizado por llevar información útil, información digerible hacia la comunidad, una comunidad que generalmente no tiene un espacio dentro de la televisión, en los medios de comunicación, como somos nosotros los comerciantes. Hoy vamos a traer a una persona que es un honor para nosotros tenerlo aquí. No es una entrevista, es una conversación y yo creo que vamos hasta Tomás va a salir aprendiendo de aquí con las cosas que vamos a hablar. Sin mucha presentación, creo que una de las personas que tiene mayor capacidad de articular ideas y con conocimiento sólido de muchos temas, el señor Samuel Sánchez. Eliezer, placer enorme que me invites y devolviéndote el favor. Bueno, sí, porque es fácil ponerse de este lado y hablar y estar sentado del otro lado mirando que el otro hable. Ahora estamos en situaciones inversas. No, Samuel, primero, ¿cuándo tú comenzaste la comunicación? Esto no es una entrevista de esa no, claro. de YouTube ni nada de eso. Esto es algo que la gente debe saber quién tú eres, Ya. por lo menos nuestro público. Bueno, nosotros iniciamos un proyecto 2001, 2002, más o menos, en lo que era antes el Canal 35, que era, digamos, el canal más importante de los dominicanos en Washington Heights. Wow. Eso fue 2001 más o menos. No había cable. Ese era el único cable. Ese era el único cable. Bueno, de hecho yo con el productor de ese momento, que era Eddie Heredia, el productor de ese programa, hemos buscado los videos y no los conseguimos porque eran en 3/4 y ya eso no aparece. Realmente era cable, físicamente cable, no era digital. Claro. Ni siquiera había cajita ni nada de eso. No, claro que no, claro que no. El cable, las compañías que daban servicio de cable, te daban una caja, pero era bien rústico. Te digo que no tenemos guardados los programas de esa época nosotros. Wow, ni siquiera se grababan. De hecho, un importante funcionario electo aquí estuvo en uno de los programas y recuerdo que había la campaña del 2001. Recuerdo que se invitó al contendiente la semana siguiente y nos pidió a mí y a Eddie, hagan bien el audio porque fulano salió él hablando y la voz después. Así era el 35. Eso era el 35. Y Samuel, en República Dominicana, ¿cuándo tú llegaste a Nueva York y qué te hizo seguir en la comunicación? Mira, en Dominicana yo no hacía comunicación en medios, sino que escribía para medios alternativos. Escribía para revistas. Mi labor mayor es escritural, más que hablar. Lo que he hecho mucho es escribir. Y me dedicaba fundamentalmente a la escritura. Vine acá hace ya 26 años en Estados Unidos. Y aquí es que Eddie Heredia se le ocurre la idea de que hagamos algunas cosas para televisión. En principio, para un programa que se llamaba en ese momento La Opción. Sí, me acuerdo. Sí. En principio empezamos ahí haciendo algunas cositas y ya posteriormente salimos con un proyecto propio, unos meses, un año después. Pero aquí fue que empezamos a hacer televisión. Siempre en Dominicano lo que hacía era escribir para otros medios. De todas las áreas de comunicación que tú has participado, ¿cuál es la que tú dices, esta es y me voy a quedar en esa, o fue coyunturalmente que se fueron dando las cosas? Bueno, a mí escribir me encanta, porque escribir permite que uno analice las cosas, que uno valore las cosas, que uno medite lo que dice, que revise los textos. Cuando tú hablas, como hacemos tú y yo ahora, que es espontáneo, se pueden ir muchos gazapos, pero escribir tiene un rigor mayor y para mí la escritura es fundamental. Mike, se requiere un poquitito más de disciplina. Claro, y de información, porque ahí tú puedes darte el lujo de editar, de revisar, de corregir, de ser más preciso. Eso que tú mencionas del 35, eso me hace más fácil el contexto de lo que realmente yo quería preguntar y por lo que yo quería compartir este momento contigo. Y es el gran trabajo que hizo esa generación que llegó en esos años, tanto políticamente, la comunicación, el folclore, las artes. Esa generación de los finales de los 80, principios de los 90. Realmente quienes están disfrutando los frutos de eso, esta generación, hay un problema con eso. ¿Sabe cuál es, Samuel? El relevo.
el relevo. Yo quisiera que tú me hables un poquito de eso. Si fue que el éxito era llegar, pero no había continuidad en la visión que ustedes tenían. Mira, yo pienso que hay una combinación de varios factores. Primero, el cambio a la tecnología. Es que el cambio ha sido muy drástico. Okay. Es que la gente que hizo televisión en esos años, hay muy pocos hoy en los medios, hay pocos. ¿Por qué? Porque era una televisión muy voluntariosa, muy sujeta a las buenas intenciones. Y llegó un grupo de muchachos a partir del 2000 manejando otros códigos, manejando otro tipo de tecnología que puede enseñarle a una persona que viene de un Betacam y que viene de un 3/4 a un muchacho que maneja un teléfono perfectamente bien. Entonces yo pienso que tiene un poco que ver con eso, pero además creo, Eliezer, que en efecto aquí hay una generación importante. Por ejemplo, los canales nuestros primero se han diversificado. Ahora ya no hay un canal. Antes teníamos el 35. Pero ahora no, ahora hay canales dominicanos propios diversos. Y segundo, la posibilidad de que la gente saque su propio esfuerzo comunicacional por los medios digitales también abre muchas puertas. Yo pienso que al contrario, yo pienso que hay mucha gente comunicando. Sin embargo, creo, y lo conversaba con un periodista colombiano amigo, creo que hay que, y ese es el compromiso de esta generación, debemos preparar mejor en términos estrictamente comunicacionales a la gente que entró a los medios recientemente. Eso sí creo que es un deber. ¿Cuál es la correlación cuando del principio de los canales transmitiendo de República Dominicana aquí a la televisión que usted estaba haciendo aquí? ¿Cómo tú ves esa interjección? Porque hay mucha gente que dice, no, esa gente lo que han hecho es quitarnos la comida o lo que sea. ¿Tú crees que ha sido algo positivo? No, mira, claro que sí. ¿Y por qué? Porque nosotros en el exterior valoramos de manera multiplicado por 10, valoramos el país y la cultura nuestra. Es en el exterior que uno se siente realmente dominicano. Es en el exterior que uno entiende el valor que tiene ver la televisión local, oír las cosas que pasan, ver lo que pasa en el barrio. Ahora tenemos la ventaja de que podemos verlo a través del teléfono, por ejemplo. Pero cuando había los años 80 y 90, que había que traer el cassette del show de mediodía de mayo del año pasado para verlo en un restaurante, eso era terrible. Una locura eso. Entonces, todo ese tipo de cosas han permitido que no creo que haya una competencia, yo pienso que hay una complementariedad. La información de aquí, fresca, que transmiten los reporteros dominicanos hacia Santo Domingo, permite que el dominicano del patio vea de manera directa y fresca lo que sucede en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, y viceversa. Con el nivel de información que manejamos nosotros desde Santo Domingo aquí, permite que estemos más o menos al tanto de las cosas que suceden y no tengamos que esperar una carta que nos traiga alguien contándonos qué pasó en Los Minas, por ejemplo. O ir al avión y decir, mírame esa carta o ese periódico, llévame solo a fulano y entrégaselo ya. Claro. ¿Te acuerdas de eso? Claro. Yo no sé si tú llegaste a ver cuando nosotros esperábamos los periódicos en las bodegas y en la 181 en San Nicolás. Nacional y Última Hora, como ahora. Sí. Sí, que había que hacer una fila para que si se acababa ese periódico tenías tú que esperar el otro día. Claro. Pero en sentido general, ¿tú crees que el dominicano de aquí mira más a lo que pasa allá, desde allá, que a lo que pasa aquí con los comunicadores de aquí? Oh, sí, claro. La gente consume mucha televisión dominicana de allá, claro. Claro, esa conexión nuestra con el país es increíble. Bueno, yo tengo la impresión, no tengo estudios, es una impresión, que el dominicano de aquí consume más televisión dominicana que el dominicano de allá. Yes. Y más medios de comunicación. Por ejemplo, tu amigo Bolívar Valera dice mucho en su medio que su mayor audiencia está en Estados Unidos. 54%. Quiere decir que nosotros aquí estamos más preocupados y más interesados en lo que pasa allá que la gente que vive allá. Ya se ve mucha televisión en inglés, mucha televisión extranjera, mucha televisión española. Aquí se consume televisión dominicana 24/7 y todos los medios de comunicación que podamos tener acceso, uno los ve todos. El crecimiento en el área de los comercios de aquí, que es el área que nosotros manejamos en esta plataforma, este programa. ¿Cómo tú has visto ese crecimiento del comerciante aquí en la ciudad de Nueva York? ¿Cómo tú lo evalúas? Mira, yo pienso que hemos crecido mucho, pero creo que tenemos una serie de hándicaps que deberíamos tomar en cuenta. Por ejemplo, yo tengo la hipótesis de que tengo la convicción de que las leyes
por ejemplo, de negocios, digamos las leyes de impuestos, tanto del Estado como del gobierno federal, no han sido pensadas para negocios como los nuestros. ¿Por qué tú dices eso? Porque son leyes pensadas no sobre la base de que una persona que llegó de Santo Domingo, que puso una bodega o abrió una agencia de viajes, no tiene idea de lo que está haciendo y no tiene idea de la estructura de negocio que se está metiendo. Y cuando mete la pata por desconocimiento, de buena fe, sin intención de delinquir, etcétera, las autoridades lo sancionan como si fuera un experto en negocios. Y entonces creo, le he dicho a varios oficiales electos, incluyendo amigos nuestros, que tienen que tomar en cuenta no que la ley cambie para que beneficie a una minoría, sino que los oficiales que se encargan en las instancias regulan los negocios, se sensibilicen y entiendan que no pueden medir con la misma vara a una persona que tiene un negocio en Inwood, en la 207, por ejemplo, y una persona que tiene un negocio en la 42 con 200 empleados. Exacto. Nosotros, por ejemplo, aquí en la pandemia, las aplicaciones para el PPP, la definición de pequeños negocios era de 99 empleados hacia abajo. Entonces, ahí inmediatamente tú entras en desventaja a la hora de tú aplicar, porque ya ¿cuántas empresas de aquí que tú conoces tienen más de 4 empleados? Con suerte. Con suerte. Y reportando todos. Y reportándolo todos, porque a veces solamente, bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque ya eso es algo un poquitito más. Y son las mismas reglas delicado. Que imponen, que la gente se ve necesidad de hacer algunas travesuras, que no es lo correcto, pero hay reglas tan duras que la gente busca la manera de evadir algunas cosas, o por desconocimiento, o por miedo, por falta de orientación, o porque las leyes son demasiado cerradas. ¿Cuál es la diferencia entre un negocio que tenga, porque hay negocios que son el trabajo del dueño y hay negocios que son corporaciones y son negocios? Como tú lo ves, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, la verdad es que en los vecindarios nuestros, Eliezer, en los vecindarios nuestros, todos los negocios son para que el dueño se busque un empleo. Son personas que no cupieron en una factoría o en un trabajo regular, o porque no manejaba el idioma, o porque no maneja la técnica, o porque el salario es muy pequeño, etcétera, y decidió abrirse un espacio de trabajo propio. Yo le dije a alguien en mi oficina, que fue con unas ínfulas bien interesantes, campeón, usted es un chiripero con oficina. Punto. O sea, en vez de yo vender dulces en la calle, vender habichuelas con dulces a los 8 a 1, me abrí una oficina. Exacto. Claro, me preparé, me capacité, pero yo no dejo de ser más que una persona que usted hizo un trabajo para sí misma. Y esa es la gran mayoría de nosotros. De hecho, y como tú estás en la Cámara de Comercio, lo sabes muy bien, la designación de corporación que utilizamos nosotros, los muy pequeños negocios de la zona nuestra, los minúsculos, es el dueño él solo, es él. Es él. Con suerte puede tener un hijo trabajando con él, con suerte. Y si el negocio crece, como tú dices, podría tener 4, pero eso con suerte. La razón esencial, primero, es tener un ingreso decente y generarse un empleo a sí mismo. Esa es realmente la meta que andan buscando los dueños de los negocios. Claro. Y que a veces ni siquiera nos reportamos porque el dinero que producimos no nos da para pagar los gastos de workers' compensation, etcétera, etcétera. Claro. Pero, y el nivel de gastos. No. Yo creo que la pandemia fue un acelerador en el sentido de que expuso debilidades de casi todas las industrias aquí arriba, en que realmente lo que era un día a día, era un cheque a cheque, que los negocios no estaban preparados financieramente ni siquiera para coger el préstamo. Ni siquiera para sostenerse 3 meses si el gobierno federal no mete a su mano. Y de hecho, por ejemplo, en un edificio que tú y yo conocemos, el 60% de los negociantes tuvieron que irse. No pudieron pagar la renta. Porque no pudieron aguantar la tormenta. Claro. Generalmente. Y 60% de un edificio que debía tener 400 oficinas y negocios ahí instalados es mucho. Es prácticamente una despoblación del lugar. Como tú ves ahora el tiempo post pandemia, ya entrando en un conflicto político-económico como el que estamos ahora, nos gustaría ir al break comercial y entonces entrar en ese tema un poquito, porque estamos entrando ya en un terreno
desconocido económicamente para nosotros. Así es. Volvemos después del break comercial. Para enviar tus cajas o tanques a la República Dominicana, puerta a puerta, te recomiendo los servicios de Hispaniola Shipping con el teléfono 718-701-2028. Especial de 3 cajas por $150 y te llevamos un arroz y un aceite gratis. Hispaniola Shipping. Con nosotros tus envíos llegan rápido y seguro. Garantizado. Llámanos ya. 718-701-2028. Hispaniola Shipping. En el 900 East de la 213 en el Condado del Bronx. El crecimiento de las ventas online es imparable. De hecho, solamente el año pasado el volumen de ventas generado por el comercio electrónico ascendió a $3.55 billones. Estas cifras demuestran que cada vez más gente compra por Internet. Sin embargo, es posible que te resulte complicado crear una tienda online desde cero. En este caso, tienes una alternativa mucho más accesible. El dropshipping es una forma de comercio electrónico en la que no hay que asumir los riesgos propios de los comerciantes convencionales. Por eso, el dropshipping se presenta como una forma de negocio muy ventajoso, ya que los dropshippers no tienen que soportar ni los gastos de almacenamiento, ni tampoco se descapitalizan adelantando más dinero de la cuenta. En RD Cargo Express estamos comprometidos con usted y su familia de que la mercancía llegue en el tiempo indicado, a la hora indicada, a su punto final. RD Cargo Express, la forma más rápida y confiable para hacer sus envíos a República Dominicana. Aprovecha nuestras ofertas. 3 cajas por $180. RD Cargo Express. Información 718-569-2746. Una vez más, gracias por la sintonía y esperamos hayan disfrutado nuestro primer segmento donde hablamos un poquitito de Samuel y quién es, sus aportes comunicacionales a la comunidad. Y entramos ahí ya a la parte de los comerciantes y la manera en la que la pandemia afectó el día a día de nuestra comunidad. Y ya saliendo de la pandemia, entonces entramos en un conflicto político-económico que en distancia está del otro lado del mundo, pero cada vez que uno va a echar gasolina... Por donde sale el sol. Por donde sale el sol. Cada vez que uno va a echar gasolina, uno lo siente como que fue aquí en el patio de la 207 Inwood, como tú dijiste ahorita, perfectamente. ¿Qué tú piensas a mediano, corto y largo plazo de ese conflicto? Comenzando con la gasolina, y no sé ni qué otro ejemplo poner. Mira, lo de la gasolina es preocupante. Y es preocupante a tal grado que el Departamento de Estado decidió esta semana mandar una comisión que se reuniera con Nicolás Maduro en Venezuela para discutir la posibilidad de refinar petróleo venezolano en las refinerías mexicanas, que es una refinería preparada para ese petróleo pesado de Venezuela, para mantener el abastecimiento de combustible en Estados Unidos. Fíjate que un gobierno que era considerado hasta hace poco enemigo de Estados Unidos, la necesidad, producto de la guerra, ha obligado al Departamento de Estado a llegar a una negociación casi inmediata con Venezuela y ya eso es un hecho. Uno de los gestos concretos de que la negociación con el gobierno venezolano para alcanzar la llegada de petróleo venezolano a mercado norteamericano es que el gobierno de Venezuela liberó a 2 norteamericanos acusados de espionaje como un gesto de que queremos hablar. Sí, exactamente. O sea, que lo que se prevé es que con el ingreso del petróleo venezolano y con el ingreso del petróleo de Arabia Saudita, que también se está contemplando, posiblemente los precios no se disparen tanto o se mantengan a un nivel asequible, esperando todos que la guerra del Golfo, de Ucrania-Rusia, pare lo más pronto posible. El ir donde, por ejemplo, Maduro, ir donde Irán, que eran hasta no hace poco. Y Arabia Saudita. Arabia Saudita eran considerados estaban en la lista de terrorismo, etcétera. Enemigos de los Estados Unidos. Entonces,
que eso hace que se vea entonces de que este conflicto va a durar un poco más de lo que uno pensaba, ¿no? Eliezer, un informe que leí establece, el Departamento de Estado hace una proyección de que el enfrentamiento y las secuelas de él entre Ucrania y Rusia va a durar entre 10 y 20 años. Fíjate el nivel de destrucción que tiene Ucrania en este momento. Reconstruir Ucrania infraestructura va a costar muchísimo tiempo y las consecuencias de esa destrucción física de infraestructura va sin duda alguna a afectar la producción de maíz, la producción de trigo, la producción de granos, tanto en Ucrania como en Rusia, y por vía de consecuencia el aumento de los productos derivados de esos productos y obviamente el petróleo. ¿Y qué pasa entonces con ese cordón umbilical, esa dependencia de gas licuado y de petróleo que tienen los países de la Unión Europea con Rusia a largo plazo? Por eso la Unión Europea se mantiene técnicamente al margen de la discusión. Ellos condenan el ataque, etcétera, pero técnicamente se mantienen al margen. Y fíjate que por más que el presidente de Ucrania le ha pedido un bloqueo aéreo para parar los bombardeos de Rusia contra Ucrania, Europa ha dicho, no una vez, ha dicho reiteradas veces, no es posible, porque si nosotros tomamos una acción de ese tipo, nos involucramos en la guerra y esto puede escalar y se nos puede salir de control. Y se refiere precisamente a la dependencia del gas, de los oleoductos de Rusia, y que esos oleoductos pasan para llegar a Europa precisamente por Ucrania. 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, donde la OTAN entra a ser el guachimán, por dominicanizarlo, de Europa, Alemania no invirtió, ni cogió $1 de su GDP para invertirlo en armamento. Explícanos a todos qué significa que Alemania hace una semana de nuevo comienza el tren militar, donde creo que el 4 o el 10% de su GDP va a ser dedicado solamente a la producción de armamentos. ¿Qué significa eso? Pero ya hay dos detalles, Eliezer. Primero, la prohibición, la no fabricación de armas de parte de Alemania no fue voluntaria. Fue parte de la rendición después de la Segunda Guerra Mundial, de su derrota. Parte de la rendición era no fabricar armas. Segundo, el hecho de que ellos en este momento estén anunciando que empiezan a hacer sus propias armas, te dice a ti, primero que hay un grado de tolerancia de los países aliados contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Hay un nivel de tolerancia para que Alemania se incorpore al mundo, digamos, de la guerra. Dos, que los países de Europa están preocupados por su propia seguridad, y partiendo de que están preocupados de su seguridad, su prioridad es que cada quien se defienda con sus propias uñas. Y tercero, te dice a ti que el poder económico de Alemania en Europa es tan grande que no pueden prohibirle producir armas. Entonces tú ves esa dicotomía que se ve ahora con las importaciones, con países como República Dominicana, que creo que leí el 30% del acero que llega a República Dominicana viene de Ucrania, por ejemplo. Eso es correcto. Entonces eso afecta, el impacto económico de eso en la construcción de nosotros es detrimente. Ese es el asunto de la construcción y el acero, pero vamos más lejos. Las tierras raras, que son estas tierras nuevas, que permiten que podamos usar los celulares, que podamos usar las tablets, que podamos usar la tecnología que hoy utilizamos, porque son un tipo de mineral que era desconocido hasta que se descubrió la utilidad de los mismos en la tecnología nueva. Las tierras raras. El lithium, creo que se llama. Esas tierras están en una cantidad impresionante, precisamente en Ucrania. En Ucrania. Y depender de Ucrania para poder continuar con la tecnología es clave. De ahí la importancia estratégica de Ucrania y de ahí la importancia estratégica de dominar ese territorio. El pleito de Europa y Estados Unidos versus Rusia tiene que ver con quién controla ese territorio, controla la producción de granos, las tierras raras, el oleoducto, la energía, controla mucho. No estamos hablando de un país de tercer mundo que siembra aguacates. Estamos hablando de un país que tiene un poder enorme. Esa es la discusión ahí. Y que es un país con una historia y una cultura que por años, bueno, ese país
estaba desarrollado primero que las repúblicas soviéticas. Oh, pero claro. Ya ellos es una generación milenaria. No, todo lo contrario. Rusia nace de Ucrania. Rusia como cultura nace de Ucrania. Y uno de los argumentos de Putin es que Rusia, su primer idioma es el ruso y que ellos son culturalmente parte de Rusia. Ese es parte del argumento de Putin. Porque Ucrania es anterior a Rusia como nación. Pero esa es la historia de Nacho, es al revés. Sí. Realmente, como tú dices, Rusia nace del poderío militar y de la cultura de Ucrania. Claro, y estamos hablando de 5.000 años. Exactamente. Estamos hablando de 5.000 años. Nosotros aquí... Ellos son originarios. A diferencia, por ejemplo, nosotros los dominicanos, que en el 1538, ya en República, lo que es la isla de la Española en completo, no había un indio, uno no había. En el 1538 ya no había un aborigen vivo. Así es, casi 40 años del descubrimiento. Después del descubrimiento, sí, no había un aborigen. Estas personas de Europa del Este le dieron origen a esas tierras. Llegaron a esas tierras desde África, cuando empezó el proceso de despoblación de África, y llegaron ahí, y ahí han desarrollado eso por 5.000 años. Son originarios de ahí. Por lo tanto, el dolor que tienen ellos en términos culturales porque le quiten sus tierras es inmenso. Pero ellos tuvieron la suerte de no haber sido colonizados. Eso es así. O sea, nosotros vivimos un proceso de colonización porque no nos descubrieron, pero nos encontraron ahí o encontraron a los que después se llevaron, porque nosotros nos llevaron después. Exacto, así fue. ¿Entiendes? Así fue. O sea, ellos a los que encontraron se lo llevaron, mataron a todos los aborígenes, o se murieron por agotamiento, se murieron por cansancio, o fueron asesinados por los españoles, y lo que quedó ahí fue la mezcla de los africanos que llevaron y los españoles que quedaron ahí. Ese somos nosotros. Creo que una persona cercana a mí me dijo que hizo el Ancestry, la prueba esa del DNA, y nosotros salimos como un 8% o menos de nativos, de aborígenes, oh, sí, claro, en nuestro DNA. No, y nos quedó el casabe. Ah, bueno. Nos quedaron cosas pequeñas, pero realmente nosotros somos una mezcla. Somos un pueblo café con leche, para decirlo en español más suave. Bueno, no ha ido tan mal considerando. Ah, no, claro que no, todo lo contrario. Y además, si no se da ese proceso, esa simbiosis entre culturas, no seríamos esto. Exacto. El pueblo sería otra cosa. Y eso es lo que nos hace, cuando migramos, es más fácil. Nosotros tenemos la virtud de entrelazar y conectar más rápido porque realmente no somos una cultura, como dice, milenaria. Claro. Si aquí llega una gente de Ucrania, todo el mundo se da cuenta que es de Ucrania. Claro. En el segundo, porque son gente, eso como tú dices, no han sido colonizados, no genéticamente ni su DNA ha permanecido intacto. Y no tienen historias macabras como nosotros, de esclavitud, de maltrato, de segregación, de ese tipo de cosas vergonzosas que pasan los migrantes, los descendientes, los afrodescendientes, etcétera. Esa gente no tuvo esa experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó en Crimea y lo que pasó en Ucrania? Bueno. En términos de la intención y lo que se andaba buscando. Bueno, Crimea, Rusia entendió, Putin, vamos a decir Rusia, vamos a decir Putin, entendió que Crimea era un territorio ruso, no ucraniano. Y decide invadir Rusia, y decide invadir Crimea y anexársela. Murió la discusión. No olvidemos, permíteme, Eliezer, yo pienso que esto es de salud. No olvidemos que la OTAN tuvo un proyecto de guerra paralelo que se llamaba Pacto de Varsovia, que era el pacto que reunía a los países de lo que se llamaba la órbita socialista. Al disolverse el Pacto de Varsovia en 1991, cada país que pertenecía a la órbita socialista, que eran 15 países, empezó a caminar, a trillar su propio camino, y los países del oeste, los países de la OTAN, empezaron a conquistar pequeños territorios de la zona por el valor estratégico de la misma. Y el acuerdo entre lo que era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se quedó solamente como Rusia, a la hora de disolver el Pacto de Varsovia, era que los países de Occidente responsables de la OTAN, Estados Unidos, Europa completa, Canadá,
no intentarían conquistar países que salieron del Pacto de Varsovia para Rusia seguir teniendo una serie de protección fronteriza. Ese pacto no se respetó y los países de la OTAN empezaron a conquistar territorios en esa zona. Parte de esa situación implicaba que Crimea le permite a Rusia acceso al mar. Y Rusia decide conquistar Crimea para garantizarse un acceso al mar rápido. Al mar Negro. Y rápido, que tuviera acceso rápido. Eso, a su vez, aunque preocupa a Occidente, no desarrolla una acción, digamos, de guerra, sino que lo pasan por alto porque ellos, a su vez, estaban detrás de todos los países restantes de lo que era la órbita socialista para incorporarlo a la OTAN. El problema es complejo. Ese problema no viene de ahora. Entonces, pero Crimea era parte de Ucrania. Era parte de Ucrania. Y entonces, aunque los habitantes de Crimea se asumen rusos. Eso es importante. Ellos se asumen rusos, no se asumen de Ucrania, ucranianos, sino rusos. Por eso fue tan fácil sumarse a este territorio. Ahí vi un reportaje de televisión alemana, DW se llama, un canal en vivo en YouTube, que en el momento en el que la Unión Soviética anexa Crimea, pero hay un problema, que los recursos naturales, el agua y las presas y demás, vienen de Ucrania. Y eso creó una crisis dentro de Crimea alrededor del 2020, creo, por ahí. Correcto. Comienza una crisis civil en Ucrania, en Crimea, pidiéndole a Rusia ustedes nos invadieron, ya ustedes son nuestros protectores. Entonces lo que hace Putin es que comienza a hacer el puente más largo que hay en Europa. Creo que son 18 millas, 12 kilómetros. Correcto. Y comenzaron a construir, creo que terminaron, para entonces poder tener ese cordón umbilical. Pero tampoco Ucrania se quedó con los brazos cruzados. Ucrania en el 2014 tuvo un golpe de Estado de un gobierno prorruso. Y llegaron entonces unos gobiernos antirrusos que empezaron a hostigar a Crimea y a dos zonas autónomas más, Donbass se llama el área completa, empezaron a hostigar esas zonas y ese hostigamiento es lo que genera el problema que tenemos hoy. Y ese movimiento de derecha extrema que está en Ucrania, que hoy entonces está en contra de Rusia, ese movimiento era a favor o en contra de ese, o fue de los propiciadores de ese golpe de Estado. Claro, fueron el sostén de ese golpe de Estado. De hecho, Europa, Occidente, protege a este movimiento porque es el movimiento que le va a garantizar, le podía garantizar el ingreso a la OTAN de Ucrania, que es el factor esencial. ¿Por qué? Porque Ucrania, tú sabes bien, que tiene un pacto en el que el ataque a un miembro de la OTAN es el ataque a todos. Por lo tanto... En teoría. Y en la práctica. Los países de la OTAN, que algún otro país fuera de eso los ataque, se metió en un problema. Imagínate, están las potencias más grandes del mundo, las 7 potencias más grandes del mundo están en la OTAN. De ahí la importancia, no sé si tú has visto, lo debes haber visto, al presidente de Ucrania pidiendo el ingreso rápido a la Unión Europea, pero lo está haciendo en plena guerra. Sí. Y ellos dicen, no, ahora ya no se puede. ¿Por qué? Porque si aceptan el ingreso a la Unión Europea en esta coyuntura, es una declaración tácita de guerra a Rusia y ya hemos visto que Putin no juega. Entonces ese ofrecimiento que hace Polonia diciendo que tienen los aviones FI-15 y la Unión Europea dice no podemos aceptar lo que lo llevan. Es parte de eso también. Pero claro, imagínate tú lo que hablábamos ahorita de la contribución, el aporte que hace Rusia y Ucrania en materia energética a Europa completa. Imagínate tú que le corten el gas. Sería terrible. Háblame de esa dependencia. En pleno invierno, además. Háblame de esa dependencia a largo plazo. Yo pienso que eso se va a redefinir. Pienso que lo que pretende Vladimir Putin es que le garanticen que Ucrania no va a la OTAN. Esa es su mayor conquista política, es que le garanticen que Ucrania no va a la OTAN. Y, obviamente, garantizarse los mercados locales, porque aquí hay un problema de mercados. ¿Y de la Unión Europea a los Estados Unidos? Quiero que me responda eso después del break comercial.
Para enviar tus cajas o tanques a la República Dominicana, puerta a puerta, te recomiendo los servicios de Hispaniola Shipping con el teléfono 718-701-2028. Especial de 3 cajas por $150 y te llevamos un arroz y un aceite gratis. Hispaniola Shipping. Con nosotros tus envíos llegan rápido y seguro. Garantizado. Llámanos ya. 718-701-2028. Hispaniola Shipping. En el 900 East de la 213 en el Condado del Bronx. El crecimiento de las ventas online es imparable. De hecho, solamente el año pasado el volumen de ventas generado por el comercio electrónico ascendió a $3.55 billones. Estas cifras demuestran que cada vez más gente compra por Internet. Sin embargo, es posible que te resulte complicado crear una tienda online desde cero. En este caso, tienes una alternativa mucho más accesible. El dropshipping es una forma de comercio electrónico en la que no hay que asumir los riesgos propios de los comerciantes convencionales. Por eso, el dropshipping se presenta como una forma de negocio muy ventajoso, ya que los dropshippers no tienen que soportar ni los gastos de almacenamiento, ni tampoco se descapitalizan adelantando más dinero de la cuenta. En RD Cargo Express estamos comprometidos con usted y su familia de que la mercancía llegue en el tiempo indicado, a la hora indicada, a su punto final. RD Cargo Express, la forma más rápida y confiable para hacer sus envíos a República Dominicana. Aprovecha nuestras ofertas. 3 cajas por $180. RD Cargo Express. Información 718-569-2746. Bienvenidos a nuestra fiel audiencia, que también nos ve en República Dominicana a través de Altiz, Claro y Vega TV. No tenemos con qué pagarle su lealtad y que nos presten estos minutos para conversar con un tema que quizás ha sido conversado desde diferentes ángulos, pero nunca lo había tocado así, desde el punto de vista de nosotros los que estamos aquí, porque los análisis se están haciendo todo allá, obviamente sí, de República Dominicana, y hay diferentes agendas. Claro. Te pregunté al final, ahí antes de entrar al break comercial, ¿realmente Occidente, la Unión Europea, tiene un plan de redefinir esa coexistencia con Rusia a nivel de la compra de combustible? Yo pienso que no hay otra opción, porque tú y yo sabemos, Eliezer, que los combustibles no son renovables. Son finitos. Y que tú no puedes elegir el combustible está en un solo sitio y está en Rusia. Y el oleoducto pasa por Ucrania. O sea que eso no es opcional, ellos tendrán que entenderse, porque además la experiencia que dejó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ha sido muy desagradable, y el pago que ha pagado la humanidad ha sido muy alto, como para repetir esa experiencia. Y ellos saben perfectamente bien, que involucrarse en esa guerra Ucrania-Rusia, lo que puede traer son consecuencias desastrosas que posiblemente ninguno lo podamos contar. Entonces yo pienso que el camino es el entendimiento, no hay otra opción, y respetar las reglas de juego, incluyendo que Putin le baje 2 rayitas, porque Putin realmente se ha subido a un nivel muy alto. Yo pienso que la idea de bombardear a Ucrania como lo ha hecho, intentando demoler en horas una cultura que es parte de su cultura, incluso ese bombardeo de hospitales, a mí me parecen cosas inexplicables y barbáricas sí, que realmente no tienen justificación alguna, a mi modo de ver. Yo creo también, y me gustaría que tú nos expandieras en el tema, de la redefinición del poderío militar de los axes China, Rusia y Occidente, y obviamente Europa y la Unión Europea. ¿Qué rol tú ves a China jugando dentro de ese juego de ajedrez? Mira, yo pienso que hay 2 aspectos. ¿Y quién es el mayor beneficiado? China. Puede ser Venezuela. Bueno, pero de manera, digamos, dicho en un lenguaje tuyo y mío, de colita. Ah, ok. ¿Me hago entender? Porque sí, Venezuela no tiene la capacidad, la infraestructura industrial, ni la capacidad para producir, para procesar el volumen de petróleo que demanda el mundo en esta coyuntura,
producto de que el bloqueo contra Venezuela hizo que su capacidad industrial se redujera y además que su equipo de producción fuera obsoleto. Por lo tanto, Venezuela no está en condiciones de proveer la cantidad de combustible que proveían hace 15 años. Okay. No está en esa capacidad. China sí. Pero China no es productor de petróleo. Ah, pero sabe dónde buscarlo. Porque tiene la capacidad financiera, tiene el dinero, gestiona a través de terceros, gestiona el asunto. China sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, yo pienso que China se mantiene al margen porque aquí la discusión esencial es económica. Esa es la discusión. Sí, una guerra económica. Control de mercados. Sí. Por lo tanto, China les está asegurando venderle a todo el que le compre, manteniendo equidistancia, no condenando a Rusia, pero no justificándolo. Ellos no han condenado a Rusia, pero no lo están justificando. Es una posición súper neutra. Creo que ahí ven el Consejo de las Naciones Unidas, donde ellos tienen uno de los 7 votos. Correcto. Que ellos ni siquiera se han manifestado de ninguna manera ni de la otra. No. Han permanecido neutros. Pero eso le permite moverse en todos los mercados. ¿Y qué más importante? ¿El mercado o el productor? No, ambas cosas. Porque si no hay productor, no hay mercado. ¿Y si no hay mercado? Bueno, eso genera un desequilibrio económico porque si hay un mercado demandando productos que no hay, eso genera un caos. Por lo tanto, el mercado tiene que estar en capacidad de consumir a nivel económico lo que se produce, pero el productor en capacidad de proveer ese producto que me demande mercado. Entonces, China es más frágil que Occidente. Oh, sí, claro que lo es. Porque ellos solamente son un productor. Pero el asunto de China tiene una combinación de 2 factores a mi juicio, Eliezer. Primero, el mercado de China es el mercado más apetecible del mundo. Primero porque son 1.400 millones de consumidores, viéndolo como consumidores. Pero esa clase media lo que tiene son 15 años. Y esa clase media nada más está en 4 ciudades. Pero eso no ha bajado al resto del país. Pero la capacidad de consumo de esas 4 ciudades es inmensa. Bueno, pues quizá el término debiera de ser la potencialidad de China es la más grande del planeta, pero quizás no lo es. Pero bueno, es que en términos de números, estamos hablando de que, por ejemplo, Estados Unidos, aquí somos 340 millones de personas. Y podemos decir que somos 300 millones de consumidores. En una ciudad, en un país como China, con 1.400 millones, suponte que tú solamente tengas 400 millones consumiéndote. Es un mercado, 15 años, pero es un mercado. Así es. Entonces es un mercado apetecible para colocar productos, para colocar mercancía para el consumo interno, pero además para consumirle mercancías a bajo costo. Quiero hablar de la relación comercial, si tú tienes alguna idea, de China y Rusia como socios comerciales. ¿Qué se proveen? Sí, como socios comerciales. China, acuérdate que China se ha dado la tarea ahora de la famosa ruta de la seda, en el que intenta colocar productos rápido en diferentes partes del mundo. Se fueron para Marco Polo otra vez, se fueron para atrás. Retomaron la muralla china. Retomaron la muralla china. Esa ruta de la seda tiene como propósito abrirse mercados, esencialmente abrir mercados. Y abrir mercados a través de productos baratos y productos que tengan mejor calidad que lo que estaban exportando hasta hace poco. Y obviando acciones de guerra, obviando al máximo acciones de guerra, porque los chinos están convencidos que la guerra lo que hace es que empobrece a los pueblos. Los chinos eso lo entendieron muy bien. Entonces yo pienso, Rusia le compra a China todo lo que China quiera. Todo lo que China quiera. Y ahí sí estoy de acuerdo contigo que hay una dicotomía, porque China tal vez no tenga capacidad para consumir todo lo que Rusia podría proveerle, pero Rusia sí quiere todo lo que China le puede dar. Entonces, porque los otros mercados son muy lejos. La Unión Europea, ya con Inglaterra, que parece como que están, no que van a volver otra vez, pero por lo menos están teniendo conversaciones afines en este tema. ¿Cuál es entonces la función de Gran Bretaña, la Unión Europea, China y Rusia a largo plazo? Mira, a nivel de combustible. Mira, yo pienso que una de las cosas que yo he visto en medios europeos, una de las quejas de los críticos en Europa con relación al poder político europeo es que está muy supeditado a los Estados Unidos. Es como si la Europa completa fuera una especie de estado anexo, adicional de Estados Unidos. El Estado 52. Y que la política europea depende mucho de lo que decida el Departamento de Estado y lo que decida el Pentágono de los Estados Unidos. Eso es un detalle. Por lo tanto, si Estados Unidos de alguna manera pacta o suaviza su relación con Rusia,
obviamente la Unión Europea también lo va a hacer. De todas maneras, la Unión Europea es un rehén de Rusia en esta coyuntura, porque, como sabemos, el combustible y los alimentos europeos vienen fundamentalmente de Rusia. Por lo tanto, la Unión Europea tendrá en algún momento que hacer su propio camino y entenderse a como dé lugar, primero con Rusia y obviamente después con China. Ya a nivel micro, a nivel de Dykman, y a nivel de la 207 y a nivel de la 181 y demás. Defíneme un poquitito ese efecto, ese impacto directo en los bolsillos del dominicano, ya saliendo de una post-pandemia. Mira, el asunto es sencillo. El hecho de que no se pueda traer petróleo y combustible desde Europa para América, desde Rusia para América, y el hecho de que el gobierno haya tenido que tirar la toalla con Venezuela y empezar a buscar petróleo venezolano, te dice a ti que están previendo un aumento peligroso del combustible, de la gasolina, por ejemplo, y del gasoil, que es el combustible con el que se transportan los alimentos a nivel terrestre. También el combustible que se usa para el transporte aéreo. Estos combustibles podrían dispararse de precios y sin duda alguna, bueno, ya lo estamos padeciendo. Estamos echando gasolina promedio a $5 en Nueva York, promedio, en algunos lugares un poco más barato, en otros lugares ligeramente más alto, pero eso es mucho. Yo no recuerdo haber pagado un galón de gasolina a $5 en Estados Unidos. Súmale a eso, ¿cuál es uno de los alimentos fundamentales nuestros en Estados Unidos? Cereal, ¿no? El cereal. ¿Y el cereal se hace con qué? Con maíz. El otro elemento, el pan se hace con trigo. Y si el mayor proveedor de maíz y de trigo en este momento no lo está produciendo por la situación de guerra que tienen, es obvio que quien nos va a vender trigo y nos va a vender maíz, lo va a vender al precio que le dé la gana, porque el mercado le va a permitir poner el precio que se le antoje para que los productores puedan tener acceso a eso. Y eso va a implicar un aumento definitivamente. Las próximas elecciones congresuales y senatoriales de los Estados Unidos. Vamos con el ejemplo de Rubio, de ese anti-venezolano, anti-madurismo, ¿verdad? Con el que se utilizó de plataforma para que varios de los senadores existentes ganaran, principalmente en el sur de la Florida. En la Florida, correcto. Explícanos un poquito cómo cambia la balanza ahora con ese acercamiento. Yo pienso que aquí hay dos cosas que tendríamos que valorar. Primero, separar la paja del trigo, separar la politiquería de la política. La politiquería es hacerse antimadurista por ser antimadurista, sin un argumento sólido. Política es, no tenemos un proveedor seguro, tenemos este enemigo, pero ante una realidad como esta, tendrá que ser mi amigo temporal. Es política, porque hay que tomar decisiones que garanticen que la gente padezca lo menos posible. Por lo tanto, la lógica del Departamento de Estado de acercarse a Venezuela para comprarle petróleo, a mi juicio, es correcta al margen de la politiquería. Obviamente, repito, los politiqueros le van a sacar provecho a eso. Súmale a eso que la gente común, nosotros, no nos interesa conocer las causas de, digamos, la inflación, por ejemplo, o el encarecimiento del combustible, de los alimentos, sino que rápidamente concluimos que el gobierno es el culpable de eso. De todo. El que está. Y nadie nos explica de dónde viene el problema. No es que lo justifique, es que no los expliquen. Por lo tanto, si esta crisis se prolonga hasta noviembre del 22, yo veo la Casa Blanca con dificultades para continuar con el control de, por lo menos, la Cámara de Representantes. Henry Kissinger dijo, una de sus mayores frases más leídas, que los Estados Unidos no tienen amigos, sino que tienen intereses. Simple. Y esta situación... Y lo dijo, perdóname que te interrumpa, Eliezer, lo dijo porque en el 73 Kissinger fue el ideólogo de juntar al presidente norteamericano con Mao Zedong, porque entendieron que ese era un mercado que había que aprovechar y en plena Guerra Fría, aprovechando una ruptura entre China y Rusia, la Unión Soviética, Kissinger se mete en esa lógica y dice, no, pero ellos no son nuestros enemigos, nosotros queremos negocios. Nixon fue que lo llevó. Nixon llevó a Nixon y entonces a partir de ahí la relación entre China y Estados Unidos ha sido de muy buenas mieles. Que luego volvió, si no me equivoco, Reagan. Reagan regresó posteriormente. Sí, volvió lo visitó. Y también en Guerra Fría, porque la Guerra Fría fue posterior a Reagan. Reagan trabajó para la caída del muro de Berlín
pero junto con Margaret Thatcher, pero la caída del muro es posterior a Reagan, lo que indica que a pesar de la Guerra Fría, China se ha entendido muy bien con Estados Unidos. De ahí que nosotros hoy vivamos en una zona, en una región que se llama la región del óxido. ¿Por qué? Porque todo esto que estaba lleno de factorías y de fábricas, abandonaron las fábricas, se las llevaron para China y se las llevaron para la India, y entonces en la región nuestra, que incluye Ohio, nos quedamos con el óxido solamente. Y la infraestructura de mayor inversión aquí en esta comunidad de la 181 de Ámsterdam es de financiamiento chino. Claro. O sea, que nosotros mismos hemos visto la intención de ellos de invertir en comunidades como la de nosotros. Y no solamente en eso, también acuérdate que tienen 3 trillones de dólares invertidos en bonos del Tesoro. Y 3 trillones de dólares. Yo no sé cuántos ceros tiene eso. Quizás eso lo que significa es que ellos son dueños de por lo menos una esquinita de este país. De una esquina grande, yo pienso que casi la mitad. ¿Por qué? Porque son 3 trillones de dólares en deuda que tiene Estados Unidos con los chinos. Eso es todo el dinero del mundo. Ellos es su neutralidad que puede girar la balanza de cualquiera de los dos lados. Es lo más políticamente inteligente que se puede hacer. En esta coyuntura, ya la otra coyuntura si cambia ya es diferente. Sí, pero ellos nunca van a perder de vista, Eliezer, que su mayor deudor no puede ser su enemigo. ¿Tú te imaginas? Y además su mayor consumidor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos consume todo lo que China produce. Esa es la factoría de Estados Unidos. Entonces el problema ahí no es sencillo, están ante una dicotomía. Yo creo que además, Samuel, de que esta coyuntura, este conflicto hace también, igual que la pandemia, un aceleramiento a un cambio, que no había otra forma que no sea como está pasando, en la que las axis de poder, cada quien está redefiniendo su función dentro del esquema político del mundo. Y ya nosotros no somos actores pasivos de los cambios. Antes pasaba algo y tú tienes que esperar que saliera el periódico a los 2 días para tú leerlo. Y ya tú quizás no tenías que pagar ya los gastos de nosotros no son lo mismo que en esta época moderna que lo que eran hace 20, 30 años. Claro. Entonces eso ha hecho que seamos actores pasivos e influenciados directamente por las políticas internacionales de los países. ¿Qué es lo que me preocupa a mí de todo esto? A propósito de qué nos deja esta guerra. Que los países de primer mundo, de Oriente y de Occidente, se están armando hasta los dientes. Parece ser que en una acción preventiva y producto de lo que está pasando en Crimea y Rusia, Europa ha empezado un proceso, incluyendo Alemania, un proceso de compra de armamento y producción de armamento del que no tenía precedentes, por lo menos que nosotros supiéramos. En Ucrania se han descubierto un tipo de armamento que no se conocía. Rusia ha puesto en uso unos armamentos del que tampoco la humanidad tenía conocimiento. Y obviamente eso va a hacer que Estados Unidos, Canadá, empiecen a producir armamentos de inteligencia de manera preventiva, lo que a mí me dice que lo que nos espera posiblemente en el futuro no es tan bueno como quisiera. Va a ser una carrera totalmente armamentista. A retomar eso. Señores, el postre de cada comida, Samuel Sánchez. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima semana.